Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a estar haciendo una nueva sesión de pintando en mi sketchbook, aunque en esta ocasión no voy a estar pintando varias cosas en una página como he hecho en otros vídeos, sino que voy a pintar solo una ilustración. Como veis, ya tengo preparado el boceto, así que estaré enseñándoos cómo pinto esta ilustración y bueno, espero que os entretenga. Compré materiales nuevos hace muy poquito y hoy voy a estar probando uno de ellos, que es este cuaderno. Principalmente estaré usando rotuladores de alcohol, ya que compré este sketchbook para eso, porque vi a varios artistas usándolo con este material y me gustó mucho cómo quedaban los resultados. Así que quiero probar si verdaderamente es tan bueno y ver si me gusta o no. Lo primero que noté es que las hojas de este cuaderno son súper finas, así que por eso le puse la hoja de plástico por detrás, para que no traspase en la siguiente página. Esta me venía con los rotuladores de alcohol, pero en realidad vale cualquier hoja de papel. Casi siempre empiezo por la piel, no sé por qué, pero así lo hago. Y esta vez no estoy usando los rotuladores como en otras ocasiones. Ya sabéis que pongo varias capas y suelo mezclar los colores. Pero como el papel es tan fino, no me quería arriesgar a poner tantas capas y por eso estoy poniendo un solo color de piel y luego con otro un poco más oscuro le puse la sombra. No quería tampoco arriesgarme mucho usando un color diferente en las sombras, pero un color azul, violeta o incluso verde en las sombras también queda muy chulo. Si os podéis dar cuenta, el papel se ondula muy pronto. Habiendo solo puesto 2 capas, ya estaba ondulado. Pero por otra parte es cierto que los rotuladores se ven súper bonitos cuando secan y la textura del papel, al ser tan suave, hace que sea un gusto pintar en él. Supongo que no se puede tener todo. Para el pelo decidí usar este color naranja, ya que siempre elijo marrones o amarillos y quería cambiar un poco. Aunque solo tenía este tono de naranja y es demasiado saturado para mi gusto, por eso pensé en darle luego con un lápiz de color para que quedara un poco más suave y quitarle un poco de saturación. Aquí veis que le di la vuelta a la hoja para comprobar que todo estaba yendo bien. Igualmente la parte de atrás queda inservible, pero no traspasa a la siguiente página. Aunque en realidad podemos pegar otra hoja o algún dibujo que tengamos o simplemente dejarlo así, que tampoco creo que queda tan mal. En cuanto a la ilustración, decidí pintar esta chica tomando un zumo de frutas, en concreto de kiwi, que es una fruta que a mí me encanta. Viendo fotos en Pexel se me ocurrió esta idea y decidí pintarla. Creo que es un poco así veraniega, ya que estamos en verano. Y luego también decidí ponerle este fondo con algunos kiwis y unas hojitas para integrar un poco a la chica. Me parecía que quedaba muy soso si solo pintaba a la chica. Así que pues eso.
La línea la suelo hacer al final. Como veis, estoy usando los nuevos fine liners en sepia que os enseñé hace poco en el haul, y también los de colores que tengo hace ya un montón de tiempo. De todas formas, todos los materiales que estoy usando siempre os lo dejo en la cajita de descripción por si os interesa alguno. Esta parte os la pongo un poco más a cámara rápida, pero realmente soy súper lenta haciendo las líneas. No soy tan buena en eso. Creo que para hacerme a este papel tengo que pintar más cosas en él. No se siente como cualquier otro papel, así que tengo que pintar un poco más. Tengo que decir que me gusta mucho cómo queda, pero a la vez no me termina de gustar porque es otra forma de pintar, no sé. Se siente un poco raro. Ya os iré dando mi opinión a medida que lo vaya probando y practicando un poco más. No sé si alguien más tiene este sketchbook. Si alguien lo tiene, que me deje en los comentarios qué le parece, si lo ha probado sobre todo con rotuladores de alcohol. Porque tengo que decir que con los lápices de colores sí va muy bien. Bueno, una vez ya estaba satisfecha con los rotuladores, empecé a agregar con los lápices de colores algunos detalles y algunas sombras más. Ya sabéis que a mí me encanta terminar con los lápices, sea cual sea el material que esté usando. Creo que queda muy bien y me encanta mezclar medios, así que no puedo evitarlo. Aunque tengo que decir que en esta ilustración me controlo un poco porque quería un resultado un poco más plano a lo que suelo hacer. Por último, como estáis viendo, con el bolígrafo de gel blanco comencé a poner los últimos detalles, sobre todo en el vaso, para hacer como que es de cristal, y bueno, como siempre en los ojos y un poco en los labios. También en la parte del zumo me pareció que le faltaba algo, así que le añadí con el fine liner algunas pepitas de los kiwis y también algunas sombritas más. Y bueno, tengo que decir que el resultado me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Espero que te haya entretenido. Recuerda que también tengo otras redes sociales en las que puedes seguirme para ver más contenido. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.